¿qué podemos hablar de Guido Buffo? Si cuando hacemos la visita a la casa ahí en los Quebrachitos de Unquillo, subiendo por una ruta de tierra hacia Cabana, y de Cabana seguimos hasta Villa Leonor, cuando vamos con una temática. No es que vamos porque sí, no es que vamos porque ¡ay, qué bonita la iglesia que tiene esa capilla que hizo! No. Vamos con un circuito especial que se llama Circuito de las Pasiones. Un circuito que conoce la vida de apasionados por las ciencias, las artes, la filosofía. Y apasionados también, como en el caso de Guido Buffo, por su familia, por el amor hacia su esposa y hacia su hija. Este apasionado, que ya lo vimos en uno de los programas cuando hablamos de historias de amor, y hablamos de ese amor hermoso con Leonor Allende, quien a la vez, allá por 1912, cuando la conoce, era periodista, la primera periodista mujer en Córdoba, es periodista, escritora, y con una capacidad intelectual envidiable, casi por decir así, una hermosa pareja en la cual no solamente se transmitían ese amor físico, también el amor intelectual. ¿Entienden eso? Y fruto de ese amor vino Eleonora Vendremina, que también va a dar va a regalar con todo su amor, con toda su inocencia de niña, va también a escribir 2 libros y se pensaba que iba a poder escribir más. Lamentablemente, la tuberculosis allá en los años 20, en los años 30 y en los 40 fue implacable con todos y no le importó las historias de amor. Leonor Allende murió y 10 años después va a morir su hija, que no recuerdo si tenía 23, 24 años en ese momento. La cuestión es que muy pronto Guido Buffo se queda solo. Y en ese tiempo, que también era tiempo, en los últimos años de su trabajo, él viene para ejercer en la educación como maestro de artes en la Escuela Vicente Olmos, lo que hoy es el Patio Olmos. Va a trabajar en Rosario, en Buenos Aires. Él también va a empezar a indagar un poco en las ciencias, pero no como científico, ni como físico, ni nada, sino simplemente porque le gustaba. Él recuerda que en su juventud, estando en Italia, él nació allá en Treviso, allá por 1885, y cuando tenía 16 años, va a presenciar un momento muy particular en París, que es cuando se cumplieran los 50 años del péndulo de Foucault, y que es cuando se hizo se rearmó el péndulo de Foucault y se lo puso a la vista de la gente, para que la gente vaya y lo conozca y sepa de qué se trata. ¿Qué era el péndulo de Foucault? Bueno, vamos a leerlo esto para que puedan entenderlo mejor. Foucault inventó un péndulo, Foucault que lo crea y lo va a exponer en 1851. Y lo va a emplear él mismo para que de manera visual, en un experimento, se pueda comprobar la rotación terrestre. Lo que él quería hacer en 1851 era hacer la comprobación de la rotación de la Tierra. Este experimento se lo va a volver a hacer allá por 1902 y en ese momento va a estar Guido Buffo. Guido Buffo se quedó pensando en este experimento, pero también pensando en algo que él podría agregarle. La cuestión es que él, luego de la muerte de su esposa y posteriormente de su hija, comienza a hacer una capilla que tiene mucho de numerología y mucho de simbología dentro de la capilla del Buffo, en la cual está destinada a su gran amor Leonor, por eso le llamamos la capilla Leonor, donde están los restos ahora de tanto de Leonor como de Eleonora, su hija, y como los mismos de Guido Buffo ahora. La cuestión es que él va no solamente a poner un péndulo con similares características, sino también va a poner otros 2 péndulos más pequeños en unos laterales. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, pero si la Tierra ya se sabemos de la rotación, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, en un libro muy interesante, que ahora vamos a hablar con Gustavo Díaz y Karina Rodríguez,
describen, acá lo mostramos, el libro, muy lindo libro para que lo puedan conseguir, sobre la obra de Guido Buffo y la obra científica de Guido Buffo también. Pero Guido Buffo decía algo así: no me propuse instalar el péndulo de Foucault en la capilla familiar y ocuparme de los sismos, menos aún de una probable posibilidad de pronunciarlos. Era, y es en este momento, bien otra mi finalidad, cuyas conclusiones lleguen tal vez a una trascendencia aún más importante. No sé si podré mantener en silencio lo que resulta de un profundo valor desde el aspecto humano. El interés de Guido Buffo hacia el péndulo de Foucault había germinado mucho tiempo antes, cuando ya por 1912 en París presenció esa exposición de la instalación del péndulo de Foucault en el Panteón Nacional de París por, en ese momento, Berget. Pero cuando él lo instala en Villa Leonor y las investigaciones que él lleva adelante, resultan que fueron un poco más allá, porque lo que él pudo comprobar son movimientos telúricos con mucho tiempo de anticipación, e incluso movimientos telúricos, movimientos de la Tierra misma, en los cuales, y todo esto con mediciones matemáticas, va a descubrir que algunos de estos movimientos no eran provocados por la Tierra, bueno, movimientos llamados sismos o terremotos, sino que eran provocados por el hombre. Y descubrió, gracias a cartas que envió, el ensayo con bombas atómicas en diferentes lugares del Pacífico, con una precisión no solamente en el lugar, sino también en el horario. Algo que desconcertó a muchos investigadores en Estados Unidos. El péndulo funciona así. Vamos a hacer algo más sencillo. El péndulo, vamos a anotárselo acá para que lo entiendan. El péndulo, una vez que está colgado desde un techo, y la parte de abajo tiene una especie de lápiz o punta. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones sirve para ir golpeando unas piecitas que están colocadas paradas y que las va volteando a cada tiempo, y en otras ocasiones también hay una bandeja con arena, la cual la va a ir marcando. Ahora, si el péndulo girara, ¿sí? Yo lo estoy mostrando ahora de arriba abajo y ahora se los muestro como si lo estuvieran viendo desde abajo. Si yo lo tirara el péndulo nunca me va a hacer este movimiento, sino que el péndulo, como la Tierra está girando por debajo y el péndulo se mantiene como en el aire, lo que hace es está girando la Tierra, por lo cual el péndulo, el dibujo que deja abajo, no es un dibujo recto, sino que termina siendo esta imagen. A ver si la llegan a notar. Parece el símbolo del infinito. ¿Y qué otra cosa más? No solamente va formando ese 8 que parece un símbolo de infinito, sino que a la vez, según en qué lugar del planeta estén, el péndulo va haciendo esta rotación. Perdón, ahí. Pasa que ustedes la ven horario y es antihorario en realidad. Esta rotación a lo largo del día, haciendo una rotación completa en tanta cantidad de horas. Por ejemplo, si ese péndulo estuviera cerca de los polos, la rotación sería en 24 horas. Pero como estamos nosotros en la latitud 30, 31 más o menos, el plano de oscilación en el sentido antihorario es de 7,8 grados por hora. Más o menos unas 30 y pico de horas en dar toda la vuelta completa, ¿sí? Ahora, esto lo tiene que ir comprobando cada 3 horas puntual. Y hay algo muy interesante, porque vamos a unir a los dos héroes del día de hoy. Vamos a unir el día que Guido Buffo recibió en su casa, ni más ni menos, a José Álvarez López. Bueno, vamos a hablar, les hago una descripción de lo que José Álvarez López describe de lo que fue ese momento, porque él estuvo muy contento de haber sido invitado por Buffo y Buffo muy contento de que lo haya visitado para hacer esas investigaciones. Y dice algo así: en el diario de Buffo encontramos agendado que el día martes 21 de mayo de 1957
usted realizó una visita a Villa Leonor. ¿Qué lo impulsó a llegar a él? Y Álvarez López le dice, recuerdo que fue una mañana hermosa, la de mi primer encuentro con Guido Buffo. Llegué a Villa Leonor y un día muy luminoso se escuchaba la sinfonía de Beethoven, la misma que se halla grabada en las paredes de la capilla. Ustedes van a Villa Leonor, en la capilla de Buffo, y al costado tiene escrita en las paredes un pentagrama con una de las sinfonías de Beethoven. Bueno, por supuesto que el encuentro fue muy cordial y a las 6 de la tarde empezaron con la experimentación. El péndulo poseía un tope que permitía soltarlo libremente, ¿sí? Para no influenciarlo con el efecto de la mano. El desenganche pendular era mecánico y Buffo levantaba una platina y soltaba el péndulo como en ese aparente, como que que aparentemente va a empezar a girar. Y va reflejando en las marcas diferentes posiciones a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Buffo ponía el despertador cada 4 horas, las noches nos levantábamos con un farol e íbamos a realizar las observaciones para posteriormente anotarlas. Buffo se la pasaba anotando cada uno de esos movimientos. Anotaba todo lo que veía, toda la cuestión numérica, y después la trataba de transcribir. Por supuesto que tenían que ir durmiendo en el medio, porque cuando eran las 3 de la mañana y tenían que levantarse a hacer la investigación, cansaba un poco, además del frío que hacía esa noche. Bueno, la cuestión es que finalmente, después de todo eso, de esa toma de datos, algo que lo sorprendió a José fue comprar el diario unos días después, y que se resultó que una de las anomalías que habían tomado y que daba como anomalía un punto central en Catamarca, se trató ni más ni menos que de un sismo de casi 6 grados. Una locura. Y lo habían descubierto desde ahí mismo. Bueno, lo mismo que pasó en muchos lugares. José lo divulgó por diferentes lugares del mundo, pero como Guido Buffo no era científico y no era de la comunidad científica, que también es algo complicada, vamos a ver que muchos de los estudios no se le dio importancia. Por suerte hay gente que sigue estas obras, por suerte hay gente que sigue estos ejemplos, y tenemos a 2 seres iluminados, pero al día de hoy. 2 seres muy, muy lindos, que los cuales les compré en su momento. Este libro lo compré en la cripta jesuítica, cuando la cripta todavía funcionaba y era un amor ir a la cripta. El libro de Guido Buffo, de Gustavo Díaz y Karina Rodríguez. La vamos a ir a conocer, los vamos a llamar, vamos a hacer una nota especial con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la posta. Ellos dijeron, nosotros queremos hacer esta obra que pobre Guido Buffo no pudo continuar, porque tras su muerte, buena parte de su obra se terminó perdiendo. Tras su muerte, unos vándalos rompieron mucho de lo que fue su obra, que había quedado abandonada en su casa en los Quebrachitos, y lamentablemente algunas cosas se perdieron, pero veamos la parte buena. Hay gente con mucho amor a una obra y hay gente que quiere ayudar. Y por ejemplo, estos chicos que incluso hasta viajaron a Treviso a conocer la tierra de Guido Buffo y conocieron sus instituciones educativas donde él estudió. Estos chicos hicieron un gran trabajo en su vida. Y les doy una pequeña introducción a lo que es su biografía. Hablamos de Karina Rodríguez Sinders, que nació en Córdoba el 19 de octubre del año 72, profesora a nivel inicial, licenciada en pintura y grabado en la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora por su cuenta, una gran investigadora. Y también vamos a hablar de Gustavo Díaz, uno de los coaches de ontología. ¿Se acuerdan que hoy comentábamos de qué se trataba la ontología? También sobre los estudios del ser y demás, como un continuador de algunas de las obras de Guido Buffo también. Es profesor de psicología, filosofía y pedagogía, y por supuesto que todos sus estudios los va a ir a llevar adelante, y también gran divulgador de la obra de Guido Buffo. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bueno, Gustavo, ya hice una pequeña biografía de ustedes, contando un poco qué es lo que hacen, quiénes son ustedes, como para presentarle a la gente también, pero desde su parte.
Primeramente nos vamos a preparar para la aventura, Seba, Ajá, porque lo que se viene es una verdadera aventura. El descubrimiento de un personaje histórico que tiene su trasfondo desde el punto de vista científico, artístico, metafísico, un verdadero místico, entendiendo que místico proviene del latín mysticus, que se refiere a lo que está relacionado con Dios. Y es lo que dejó Guido Buffo plasmado en esa capilla o ese templo del péndulo, en cercanías de Unquillo, a tan pocos bien, kilómetros de la ciudad de Córdoba. Pero si hacemos un poco de historia, vemos que la vida de Guido Buffo es la vida del viaje del héroe, aquel que se realiza un autodescubrimiento, aquel que en ese descubrimiento, en lo que transita la vida, tiene una herida que sanar, como es la pérdida de sus dos grandes amores, su esposa y su hija, y un don que ofrecer al mundo. Todo lo que tiene Guido Buffo para ofrecer y que terminó ofreciendo realmente, porque donó todos sus bienes a la nación argentina. Pero la historia comienza ya por principios del siglo XX, donde conoce a René Guénon en esas tertulias en la Francia de aquella época. De eso tenemos conocimiento también porque dejó escrito que era un ferviente seguidor del poeta Dante Alighieri y de su filosofía de vida. Y claro. hacia 1910 decidió embarcarse hacia América. Llegó a Buenos Aires e inmediatamente se trasladó a las sierras de Córdoba. Y fíjate que acá comienza la aventura, porque ni bien llegó a las sierras, a la ciudad de Córdoba, comenzó a recorrer nuestras sierras en busca de un lugar especial, en busca también de utensilios y restos de la cultura comechingón, realizando pinturas de los paisajes serranos. Fue que 2 años más tarde inicia otra nueva aventura, como la que es trasladarse hacia el sur, y allá, recorriéndolo a caballo, descubre pictografías en el paredón de Guinguins y vive un mes en las tolderías del cacique Abel Curruinca, de la cultura mapuche. Y allí tiene conocimiento y se embarca en el aprendizaje de la cosmogonía mapuche de la mano de la machi del lugar. Pero Guido Buffo no se conformó con eso. Llegando a ser inspector de las escuelas normales, recorrió todo nuestro país de norte a sur y de este a oeste. Y también se interesó por el menir de la figura coronada del Mollar de Tafí, argumentando que tenía íntima relación con la cultura tiahuanaco, porque descubrió que la imagen que tiene el menir es similar a la de la Puerta del Sol. Entonces, fíjate, Seba, cómo realmente en pocos minutos hemos dado un pantallazo de un montón de viajes y descubrimientos que ha realizado Guido Buffo. Adicionalmente, él llegó a postular su teoría de que todas las culturas precolombinas estuvieron en contacto, desde el trópico de Capricornio hasta el trópico de Cáncer y aún más hacia el sur y hacia el norte, que todas tuvieron contacto físico y que hicieron intercambio. Y eso es Entonces, algo que en los últimos años se están haciendo investigaciones también. exactamente, y él ya lo dejó plasmado en el año 40, en un libro, exactamente. Una gran luz. Y bueno, entonces, ¿cómo es que relaciona él el arte por el que él viene con la ciencia? Vamos a remontarnos justamente a su formación, porque él comienza su formación en Venecia como artista en la Escuela de Bellas Artes, pero después se traslada a Francia, donde hacen esa formación que en aquel entonces era una formación muy completa, porque estudiaban dentro de las artes las matemáticas, la física, la astronomía. Entonces vemos que cuando Guido Buffo deja plasmado su conocimiento en la capilla, porque allí deja la universalización de todos sus estudios, vemos cómo aplica
todos estos conocimientos, los conocimientos de la matemática aplicado al arte y el conocimiento de la arquitectura en la construcción de la capilla, porque él relacionaba todo con el arte. Por eso esa fue su principal base y por el que se hizo conocido aquí en Argentina al principio, porque llegó a ser profesor de dibujo, profesor de arte, llegó a trabajar en varias escuelas en Córdoba, en la ex escuela Olmos, ahora un shopping, luego en Rosario y posteriormente en Buenos Aires. Y en su carrera de arte también escribió un libro que mereció un premio internacional, un tercer premio, y como es la educación estética. Llegó a preparar a alumnos que hicieron su participación en distintos eventos a nivel internacional, ganando premios también. Es decir, que su base era el arte, pero también se interesaba mucho por la ciencia, a tal punto que cuando en 1902, y aún viviendo en Francia, presenció la instalación del péndulo de Foucault en el Panteón Nacional de París, realizado por Antoine Berget y Camille Flammarion. Y allí germinó una semilla. Germinó una semilla en la ciencia que con los años terminó plasmándolo en la Capilla Buffo o en el Templo del Péndulo, instalando 3 péndulos de Foucault. Ustedes que son muy conocedores del tema, ¿qué es lo que la gente se puede encontrar como simbología? Digamos, yo puedo ir a la capilla, pero si no tengo información sobre el tema, para mí son imágenes o cosas que por ahí desconozco. ¿Qué simbología hay dentro de la capilla que quieras destacar? Bueno, Seba, es mucha la simbología que a lo largo de estos casi, ya vamos para llegar a los 30 prácticamente, con mi gran amor y compañera de la vida, Karina, con quien hemos investigado arduamente sobre la vida y obra de Guido Buffo, su esposa Leonora Allende y su hija Eleonora Vendramina Buffo. Y en el interior de la capilla hay mucha simbología de todo punto de vista, ya sea religioso, ya sea místico. Podemos encontrar, por ejemplo, la tetractis pitagórica en un triángulo que forman el dedo pulgar de las manos creadoras y que se puede observar claramente. También se halla en forma de simbología una frase de un poema del poeta Dante Alighieri en una rosa blanca, donde hace la simbología y él lo deja en su diario escrito, que es una analogía de los caballeros templarios, aquellos que portaban su atuendo de color blanco con una cruz roja. Y está también el color rojo representado en las espinas de la flor, de igual manera como lo presenta Dante Alighieri. También están los ángeles, también están las 9 musas griegas, también está Palas Atenea, toda con una simbología muy particular y muy compleja. Porque es importante el hecho de ir descubriéndolas y después investigar el significado. Porque para cada uno tiene un significado distinto. Bien, y una última pregunta, si no les llevo más. Tenemos algunas imágenes de ustedes investigando, viajando por Europa para conocer su obra más completa y la plasmaron en 3 libros. ¿Podrías hablarnos un poco para que la gente conozca de qué se tratan los libros, cómo se pueden conseguir y, bueno, el trabajo que les llevó? Bueno, justamente ese es prácticamente el resumen de esto que ya vamos a cumplir 30 años de investigación. El primero se tituló Yo Guido Buffo, que después fue retitulado como Guido Buffo y el Templo del Péndulo, donde allí se encuentra el diario íntimo de Guido Buffo y también parte de nuestras investigaciones, descubrimientos, porque no fue simple y sencillo el encontrar información. Cuando nosotros llegamos a la capilla, y no sé si participará Karina, pero ella
ella les puede contar más profundamente cómo fue nuestro primer encuentro con la Capilla Bufo y el por qué se inició esta aventura, este ideal de recuperar la vida y la obra de Guido Buffo, primero con un libro, y no teníamos prácticamente la intención de que hubiera un segundo y mucho menos de un tercero. Pero las cosas se fueron dando así y hay que aceptarlas porque es una misión de vida. Porque ni bien terminamos el primero, apareció el manuscrito de los sueños, una investigación de Guido Buffo que realizaba mientras también investigaba el péndulo de Foucault. Y ponía el despertador a la noche, generando un despierte artificial para recordar los sueños y los iba escribiendo. Y muchos de ellos tienen forma de parábola y de enseñanza. Por eso dio origen al segundo libro, El manuscrito de los sueños. Y el tercero es la simbología y la síntesis de todos los últimos descubrimientos que se realizaron, y por ello se tituló Guido Buffo y el Templo de la Transformación, porque toda aquella persona que llega y conoce la capilla termina siendo otra persona distinta a la que era antes de conocer ese lugar. Padece una transformación interior. Así es, bueno, así es. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por habernos dado tu aporte, también a Karina, un gran abrazo. Después vamos a publicar en los mismos comentarios en el Facebook para que tengan ustedes también y divulguen qué es lo que están haciendo desde la fundación y lo que vienen haciendo ustedes, lo que vienen publicando. Así que desde ya muchas gracias por estar. No, por favor, gracias a vos, Sebastián, por este tiempo. Y bueno, respondiendo a la pregunta que hiciste al principio, todos los libros están en las distintas librerías de Córdoba, también se vende por Mercado Libre, están todos editados por Editorial Ediciones del Boulevard, así es que lo importante es difundir la vida y obra de este personaje que es inmenso, es grande, es un grande, un genio. Muchos lo denominan el Piccolo da Vinci, por su formación y por todo el legado que dejó. Y lo que era más importante, una persona que no nació en la Argentina pidió nacionalizarse argentino y terminó donando todos sus bienes a la nación argentina para que todos los jóvenes continuaran con su legado. Bien, muchas gracias, Gustavo. A vos. Un gran abrazo. Igualmente. Muy buenas noches. Bueno, nos dimos el gusto, tuvimos una excelente nota. Les digo, tanto Gustavo como Karina, dos apasionados por su trabajo, un excelente trabajo, un muy minucioso trabajo. Y bueno, desde ya agradezco a todos los que se comunicaron, a los que mandaron saludos. Y bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias a todos los que se prendieron. Y nos vamos a estar viendo la semana que viene con una nueva temática en Curiosos en el Aire. Nos estamos viendo. Chao. Estamos en todas partes y te contamos el costumbrismo cordobés, sus rincones y anécdotas. Curiosos en el Aire. Este espacio es para los que les gusta sorprenderse. Curiosos en el Aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire.